Escuchemos la palabra de Dios, primera de Pedro 3, versículo 8 en adelante. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, como les indiqué hace un momento, en esta porción el apóstol Pedro cita del Antiguo Testamento, del Salmo 34. Y como especie de introducción, es llamativo ya eso, porque nosotros a veces escuchamos, nos topamos con personas que piensan que para el cristiano el Antiguo Testamento no sirve, no tiene valor, no es necesario conocerlo. Pero eso indica un conocimiento muy superficial del Nuevo Testamento, porque cuando entramos en el Nuevo Testamento hay recurrencia constante, hay citas o alusiones en casi cada página. Tomemos como ejemplo simplemente el mero comienzo del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio de Mateo? Habla del libro de la genealogía de Jesucristo y que dice, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, sin más de un versículo, ya me ha referido al Antiguo Testamento, porque si no sé quién es David, si no tengo conocimiento de Abraham, ¿qué sentido tiene ese versículo? Mateo escribe con el entendimiento que sus lectores tendrán acceso al libro de Génesis para saber acerca de Abraham y al libro de, bueno, a primera y segunda de Samuel, a los dos libros, para tener conocimiento de David. Claro, se mencionan en otros libros, ¿verdad? Pero esos son las fuentes principales de conocimiento acerca de esos dos hombres. Y entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, los creyentes, aunque mucho ha cambiado porque Cristo ya vino, aunque estamos en una nueva etapa, ¿verdad? Vivimos después de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ya no estamos bajo esa ley ceremonial, ¿verdad? Ya no tenemos que practicar la circuncisión, ya no tenemos que viajar al templo para ofrecer nuestros sacrificios, etcétera. Mucho ha cambiado, pero el Antiguo Testamento sigue siendo relevante, sigue siendo vigente, sigue siendo de gran importancia para nuestra formación, para nuestro desarrollo, para nuestra vida cristiana. Y entonces aquí tenemos a Pedro introduciendo una cita del Antiguo Testamento y lo hace de esta manera. Habiendo dicho que somos llamados para heredar bendición, lo confirma, lo explica, lo apoya con la autoridad del Salmo 34. Apela al Antiguo Testamento como la palabra de Dios y como algo que todavía nos es de gran importancia. Así que, hermanos, en sus estudios bíblicos, en su propia lectura de la palabra, no se limiten al Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos todos que recurrir al Antiguo. Claro, tampoco queremos limitarnos al Antiguo, ¿verdad? Pero queremos ser creyentes de una Biblia completa, ¿verdad? Y queremos profundizar en nuestro conocimiento de toda la Biblia. Ahora, ¿por qué Pedro introduce el Salmo 34 justo aquí? Bueno, había hablado de que somos llamados para heredar bendición y fue un mini conclusión, como una mini conclusión a lo que había estado diciendo desde el capítulo 2, donde nos llama a vivir una vida distinta, a vivir una vida honrada ante los gentiles, una vida
en imitación, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida de los herederos de bendición. Y entonces, habiéndonos recordado que somos herederos de bendición, que Dios libremente, gratuitamente, en su gracia ha determinado bendecirnos, Pedro nos recuerda la vida correspondiente. Y entonces dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y etcétera. Entonces se dirige a nosotros con este consejo del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos vivir digna y honradamente como seguidores de Jesucristo? ¿Cómo podemos vivir como los herederos de bendición? Bueno, los herederos de bendición aman a la vida. ¿Por qué? Porque ven que la vida es un don de Dios. Disfrutamos de días buenos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha dado ricamente todas las cosas para que disfrutemos. Pero no es solamente con referencia al placer, a la tranquilidad, al contentamiento, a estar disfrutando. Días buenos. No se trata solamente de, ay, qué rico, ¿verdad? No tuve que ir a trabajar, pero tampoco no estaba enfermo, pude hacer lo que se me daba la gana, ¿verdad? Qué rico, ¿no? Y bueno, cuando nos tocan días así, qué rico, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero los días buenos se tratan de días de bien. El amor a la vida no se trata solamente de, ay, me gusta comer, me gusta salir, me gusta experimentar. El amor a la vida se trata de, me gusta usar la vida para el Señor. Me gusta disfrutar de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Me gusta que Dios me ha dado esta oportunidad de conocerlo y de servirlo. Y entonces, si esa es la vida que anhelamos, ¿se acuerdan que Pablo dijo que la piedad, o sea, ejercernos en servir, en trabajar, en vivir como Dios quiere, tiene promesa para esta vida y la vida venidera? Bueno, cuando Pablo nos dice eso, nos da una clave muy importante para entender esta clase de frases. Las promesas de Dios para su pueblo no se agotan con esta vida, tienen su cumplimiento mayor, su cumplimiento principal en la vida venidera. Entonces, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿es con referencia a esta vida? Pues sí, pero también, y quizás principalmente, es con referencia a la vida venidera, porque los que pertenecemos a Cristo, en la santidad que el Señor Jesucristo nos comunica, ya está el comienzo de la gloria del cielo que viene después. Es como una semilla, ¿verdad? Que va creciendo. Todavía no sale a la perfección, todavía en nosotros es una semillita y no han ido al Sequoia o al Yosemite o aquí más cerca hay uno que se llama el Trail of 100 Giants, de 100 gigantes. Impresionantísimos esos árboles, hermanos. Bueno, salen de una semillita insignificante. Bueno, nuestra vida en este mundo con nuestra vida en el mundo venidero es como la semilla y el árbol, ¿verdad? Pero en la semilla ya está el comienzo. Y entonces Pedro nos dice, los herederos de bendición, los que quieren disfrutar de la vida en comunión con Dios, los que quieren comenzar la vida eterna ya aquí, ¿cómo debemos de comportarnos? Y bueno, primero dice lo que debemos de evitar, que refrenemos nuestras lenguas del mal y que nuestros labios no hablen engaño. Bueno, usar la lengua para mal podría ser mentiras, ¿verdad? Pero no tiene que ser mentiras. A veces los chismes más jugosos son los chismes que tienen algo de verdad, ¿no? Pero contamos cosas que lastiman a las otras personas y no está bien. O usamos expresiones que rebajan el honor, la honra de Dios, ¿verdad? Invocamos al Señor
sin sentido. Hablamos de Dios de una manera indigna, ¿verdad? O en vez de dar testimonio de lo bueno, en vez de usar nuestra plática para edificar, lo usamos para corromper. Quizás no estamos hiriendo los sentimientos, ¿verdad? Pero los chistes que nos están saliendo, pues no llevan a la gente hacia lo bueno, sino hacia lo malo. O sea, podemos usar nuestras lenguas de muchas maneras para lastimar, ¿verdad? Para corromper, para herir, para blasfemar y todo eso en un sentido sin contar, digamos, específicamente mentiras. Claro, cuando hablamos de Dios de una manera indigna, en un sentido estamos mintiendo, ¿verdad? Porque no estamos reflejando su gloria, pero no necesariamente estamos afirmando algo que no sea cierto, solamente por el tono de voz, por el acercamiento, estamos como menospreciando a Dios. Bueno, todo eso es usar la lengua para mal, pero también especifica que hay engaño. Y bueno, aquí podemos pensar en muchas cosas, ¿verdad? Podemos pensar cuando alguien nos hace una pregunta y no queremos responder y entonces, bueno, no queremos responder con la verdad y entonces decimos que fue otro, ¿verdad? Sucede con los niños, ¿verdad? Uno dice a los niños, ¿cuál de los niños dejó aquí este plato, ¿verdad? Y los niños dicen, no fui yo, fue algún otro niño, ¿verdad? Bueno, posiblemente si haya sido algún otro niño, pero si cada niño dice que fue otro, pues tarde o temprano uno de ellos tiene que estar mintiendo, ¿verdad? Tiene que estar engañando y no está bien. Pero también podemos pensar en otras cosas, ¿verdad? Podemos pensar en estar comprando y vendiendo. Y cuando queremos comprar algo, hablamos despectivamente, ¿verdad? Notamos todos sus defectos. Pero cuando queremos vender, no, pues ahora sí lo alabamos, ¿verdad? Glorificamos el artículo que queremos vender. O podríamos pensarlo en términos de la verdad de la escritura, ¿verdad? Si lo que afirmamos que Dios piensa, que Dios dice, que Dios es así, bueno, ¿eso sale de la palabra o sale de nuestra propia imaginación? Dios se ha dado a conocer en su palabra. Si yo hablo de Dios y no se basa en la Biblia, son palabras de engaño. Puede ser mayor o menor, pero no es como debe de ser, ¿verdad? Bueno, todo esto ejemplifica que con los labios, con la lengua, podemos desviarnos de muchas maneras. Y debemos de notar, eso va en contra de heredar la bendición, no coincide con los herederos de bendición usar la lengua así, pero también es contraria al amor a la vida y a la bondad. ¿Por qué mentimos? Pues mentimos para salir adelante, ¿verdad? Mentimos para evitarnos problemas. Pero Pedro y los salmos, ¿verdad? El Salmo 34 dice, no, eso es un error. Al mentir no mejoramos la vida, sino que vamos en contra de la vida buena. Bueno, es llamativo esto, hermanos, y es necesario para nosotros, porque aunque en un sentido debemos de ser gente de verdad, debemos de ya entender estas cosas, pues como seguimos siendo débiles, como seguimos siendo tentados, pues los recuerdos, ¿verdad? De refrenar nuestras lenguas del mal, de controlar los labios que no hablen engaño, es muy necesario. Y bueno, vamos a ser realistas, hermanos. En una congregación, ¿verdad? Viene gente fielmente y sobre todo los que participan, ¿verdad? Los que son de confianza, que están constantemente. Y es cierto que sí, a veces cometemos otros errores. Pero ¿dónde cometemos la mayoría de los errores que seguimos cometiendo? Pues es en el corazón o con la boca. Gracias a Dios, con las manos ya no cometemos tanto pecado como antes, ¿verdad? Podemos notar la diferencia, que ya no estamos tan prontos a golpear o lo que sea, o a robar. Pero es muy fácil pecar con la boca. Y claro que es muy fácil pecar con el corazón. Y entonces hasta aquí en la iglesia.
tenemos que tener cuidado, no en el sentido de que sospechamos a otro hermano, ¿verdad? Pero que en el sentido que cuando estamos dialogando, se va bien la plática, ¿verdad? Que no caigamos en hablar mal o que nuestra lengua no diga engaño en un ambiente de amistad, ¿verdad? De compañerismo cristiano. Hasta aquí nos alcanza la tentación. Bueno, es lo que Santiago dice, ¿verdad? Que la lengua nadie la puede domar, excepto Dios, ¿verdad? Y entonces hay que orar que Dios ponga freno sobre la boca, sobre mi boca, sobre la boca de todos. Pero la vida buena no es solamente una vida de evitar, ¿verdad? Es también una vida de buscar. Y entonces Pedro dice, apártese del mal, y ahí es un término muy general, ¿verdad? Si han identificado algo como malo, apártense de esa cosa, no importante lo que sea, pero no es para quedar en un vacío, sino para hacer el bien. Bueno, si el mal es un término general, también el bien. Si el mal trata de blasfemar, pues el bien trata de honrar a Dios. Si el mal trata o sea, tiene que ver con crueldad hacia la gente, pues el bien trata de apoyar y ayudar a la gente. Podemos ampliar la lista de contrastes, ¿verdad? Pero Pedro nos da una indicación, bueno, el Salmo nos da una indicación también, ¿verdad? En hacer el bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando la paz y estamos siguiendo, buscando y siguiendo. ¿Por qué dos términos para lo mismo? Porque ¿cuál es la diferencia entre buscar y seguir? Bueno, creo que no hay gran diferencia, pero el uso de los dos términos como que nos sugiere que no puede ser algo inconstante, no puede ser de vez en cuando. Los miércoles busco la paz, pero los jueves, ahora sí me armo para la batalla. Bueno, en realidad entonces no estoy buscando la paz, ¿verdad? Tiene que ser una actividad constante, tiene que ser algo de todos los días. Y tenemos que entender que no es lo mismo anhelar la paz. Bueno, si nos preguntan a nosotros, ¿verdad? A veces los niños dicen, ay no, la paz suena aburrida, ¿verdad? Mejor una guerra, mejor algo así, ¿verdad? Pero es por falta de madurez, ¿verdad? Es por falta de haber experimentado las dificultades. Pero entre los que son un poquito mayores, ¿verdad? Todos entendemos en teoría que la paz es algo bueno, es algo maravilloso, pero buscamos la paz. Y aquí no debemos de pensar principalmente en términos de guerra entre dos estados, ¿verdad? Dos naciones, sino en la vida personal. Busco la paz con mis familiares o digo, bueno, si quieren tener un conflicto, pues bienvenido, ¿verdad? Aquí pueden pelear si eso es lo que desean. O en la iglesia, ¿verdad? Podría ser así. Me aguanto cuando un hermano ya me está molestando y siento que ya ha sido suficiente. Soy paciente o ahora sí le voy a dar, ahora sí voy a aprender. Bueno, nosotros podemos tener esas actitudes también, ¿verdad? Hay hermanos de muchas clases, ¿verdad? Y tenemos que aprender a llevarnos. No es que nada se pueda corregir, ¿verdad? A veces es muy importante corregir algo, pero ¿cómo? De una manera que los haga enojar, que los aleje, o buscando ser reconciliados, buscando amarlos más. Bueno, les pongo esto, hermanos. De vez en cuando sucede, bueno, creo que sucede en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Pero a veces en la vida de un pastor sucede que es una parte de nuestra responsabilidad, de nuestro llamado, reprender a algún hermano. Y bueno, no nos gusta, ¿verdad? En realidad no nos gusta hacer, pero lo sentimos como una necesidad. Y entonces, como no nos gusta hacerlo, muchas veces es fácil que eso crea como cierto resentimiento contra el hermano que necesita la reprensión, ¿verdad? ¿Por qué me está torturando? ¿Por qué me está afligiendo? ¿Por qué me está dando este problema, verdad? Y entonces a veces podemos caer en la tentación de simplemente querer alejar al hermano en vez de recuperarlo para ya no tener que lidiar con él. Pero
¿Eso es buscar la paz? ¿Correr a mis enemigos de la iglesia es buscar la paz? Pues no, ¿verdad? A veces eso sucede, pero eso debe de ser motivo de tristeza. Eso debe de ser, no, ay, qué bueno, ya se fue el fulano. En vez de eso debemos decir, Señor, perdónalo, Señor, restáuralo, Señor, obra en su corazón. Y no decir, bueno, qué bueno, ya me desquité de ese problemático, ¿no? Pero podemos caer en eso. Pues buscar la paz, seguirla, implica que no es fácil, ¿verdad? Que hay que esforzarse, que hay que negarse uno a sí mismo, que hay que refrenar los labios, ¿verdad? Para no hablar indebidamente y así ir cultivando la paz. Y hermanos, la paz no es lo mismo que la ausencia del conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia, entre un esposo y su esposa, a veces es necesario que tengan un conflicto, vamos a decir, a veces es necesario que hablen un tema difícil y doloroso y que lo hablen a fondo. Si no lo hablan, eso no es buscar la paz. ¿Por qué? Porque simplemente están prefiriendo la lejanía emocional a la labor de buscar un entendimiento mutuo, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, no voy a discutir contigo a la esposa, no es lo mismo que buscar la paz, ¿verdad? Porque buscar la paz sería llegar a un entendimiento mutuo. Bueno, entonces en toda la vida, ¿verdad? Y bueno, Pablo nos da una aclaración muy útil aquí. Dice, en la medida que dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres, porque nosotros podemos buscar, pero no podemos garantizar. Si alguien me quiere odiar, bueno, me puede odiar, ¿verdad? Yo no le puedo impedir que lo haga. Si alguien quiere batallar conmigo, pues puedo intentar que el conflicto sea mínimo, puedo intentar yo llevarme de una manera que no aumente el conflicto, pero si a una persona le gusta pelear, yo no le puedo cambiar el corazón, pero en la medida que nos corresponde, en lo que nosotros aportamos a las relaciones, busquemos la paz. Y bueno, supremamente, hermanos, busquemos estar en paz con Dios antes que nada. En primer lugar, eso tiene que ver con lo que se llama la reconciliación. ¿Se acuerdan, verdad? Pablo escribiendo a los Efesios dice que nosotros fuimos enemigos, que fuimos alejados, alienados de Dios en nuestra mente pecaminosa, ¿verdad? Y claro, los salmos también dicen que Dios está airado contra los inicuos todos los días. Entonces, la forma en que nacemos, la forma en que vivimos en este mundo es tal que hay una controversia entre el ser humano natural, no renovado por gracia, y Dios. Por su parte, Dios tiene la queja que tal persona no ha cumplido su ley. Por nuestra parte, sentimos, ¿verdad?, ese resentimiento de cómo es que Dios se atreve a juzgarme a mí. Es una locura que lo sintamos, pero pues en nuestro pecado somos locos, ¿verdad? Entre otros problemas que tenemos. Bueno, entonces en ese sentido, buscar la reconciliación con Dios es creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es ver que Cristo como mediador ha hecho paz entre Dios y los hombres que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. El Evangelio es la proclamación del gran Rey que si dejamos nuestras armas, si nos arrepentimos de nuestra rebelión, Él nos perdona y nos recibe nuevamente, ¿verdad? Bueno, en ese primer sentido que dice el apóstol Pablo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay ese conflicto, ya no hay ese motivo del conflicto, porque el Señor Jesucristo ha borrado nuestras transgresiones y rebeliones y el Espíritu Santo nos ha dado un corazón nuevo. Pero en términos de la experiencia de la vida cotidiana, ¿verdad? Tenemos altas y bajas en nuestra relación con Dios también, ¿verdad? A veces Dios ha cumplido algo, a veces vemos su bondad y estamos bien contentos con Dios, ¿verdad? Porque nos dio lo que quisimos. Pero cuando su mano viene y nos toca, como Job,
¿verdad? Que perdió sus bienes, que perdió sus hijos, que perdió su salud. Bueno, Job nos dio el ejemplo, ¿verdad? Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero conforme los sufrimientos seguían, pues Job también llegó a maldecir el día de su nacimiento y comenzó a decir que Dios lanzaba saetas en su contra. Bueno, nosotros a veces estamos bien contentos con Dios y a veces no estamos tan contentos, pero Dios no ha cambiado, somos nosotros, ¿verdad? Y entonces es algo bueno de tener en mente que diariamente hay que buscar paz con Dios. No que Dios está en nuestra contra, eso no es cierto. No que Dios nos quiera condenar o juzgar, eso no es cierto, ¿verdad? Ya sabemos que en Cristo todo eso se ha cumplido, todo eso se ha acabado, pero en el sentido de que nuestros corazones estén en paz contra Dios, que no tengamos una queja, una contienda, una demanda en contra de Dios, sino que nos estamos conformando a su voluntad. Y cuando es difícil verlo como Padre amoroso, pues pedimos su gracia para, por la fe, salir de las circunstancias y ver su sonrisa paterna y no las dificultades que estamos enfrentando. En ese sentido, en un sentido ya hemos hallado la paz en Cristo, ¿verdad? Pero en ese sentido cotidiano podemos seguir buscando y siguiendo la paz todos los días. Pero ahora el Salmo y Pedro también, por su uso del Salmo, nos anima a buscar la vida buena, apartándonos del mal y haciendo el bien, porque nos da esta hermosa promesa, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Bueno, hermanos, esta es una manera de decir que el rostro de Dios, porque a ver, Itan, ¿dónde están los ojos? En la cara, ¿verdad? ¿Y dónde están los oídos? Aquí también, en el rostro, ¿verdad? En la cabeza. Y entonces cuando habla de los ojos del Señor, de sus oídos, nos está dando a entender que el Señor nos está prestando atención. Con los ojos nos vela, con los oídos nos escucha. Pero aquí hay un problema, porque dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Y bueno, nuestra conciencia nos reprende, ¿verdad? Sabemos que no somos justos como debemos de ser. Pero aquí también tenemos que recordar nuestra doctrina. En Cristo sí somos justos. Hemos sido justificados. Entonces, si pertenecemos a Cristo, esta promesa es nuestra. Además de esa gran realidad fundamental, también se puede notar que nosotros, no perfectamente, ¿verdad? Pero buscamos ser rectos, queremos servir y honrar a Dios. O sea, no nos hemos entregado a la injusticia. Y por medio de Cristo, Dios ve esa disposición de ser justos, ese anhelo de ser justos, y entonces de una vez cumple su promesa. Pero bueno, hermanos, siempre es importante entender, estas promesas, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Cristo es el justo por excelencia y Cristo es la persona quien pudo decir, yo sé que siempre me oyes. Lo dijo a su padre en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Bueno, incorporados en Cristo, justificados en Él, compartiendo un poquito de su carácter, teniendo por lo menos el anhelo de ser como Cristo. Pues Dios también vela por nosotros y escucha nuestras oraciones. Bueno, ¿qué motivo entonces, verdad? Si damos la espalda, si no refrenamos nuestras lenguas del mal, si nos apartamos del bien para hacer el mal, si vamos en contra de la paz, si buscamos y seguimos la guerra y el conflicto, pues eso muestra, ¿verdad?, que no somos los justos y entonces no podemos esperar el favor de Dios que se manifieste a nosotros. Porque noten, habiendo mencionado los ojos y los oídos que están en la cabeza, ¿verdad? Dice enseguida, el rostro, la cara del Señor
está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, se nota el contraste, ¿verdad? Casi visual aquí. Dios a quienes opone. Bueno, la Biblia lo describe de muchas maneras, ¿verdad? Dice que Dios resiste a los soberbios, por ejemplo. Pero aquí simplemente lo anuncia de esta manera. Si haces el mal, el rostro del Señor está en tu contra. Y bueno, eso lo podemos aplicar en dos maneras. Primero, a la persona que se entrega a la maldad, la persona que no pertenece a Jesucristo, ¿qué le espera? Pues le espera la ira de Dios. Ya desde ahorita está bajo condenación, es lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Los que no creen ya han sido condenados porque no han creído. Pero también lo podemos aplicar a los creyentes cuando nos desviamos. Y aquí tenemos que distinguir, hermanos. Cuando un creyente se desvía, cuando dice, no, no, ya no puedo, ya no puedo, no estoy ganando sobre la tentación, entonces mejor me voy a dejar llevar. Cosa que a veces no sucede, ¿verdad? No está bien, no debería de ser así, pero yo creo que todos en algún momento u otro, ¿verdad? Nos hemos dejado llevar por el miedo, por la rabia, por el egoísmo, por lo que es, ¿no? Bueno, en ese entonces hay que pensar que en un sentido muy cuidadosamente definido, el rostro del Señor está contra nosotros, no para destruir, no para condenar, pero para manifestar la incoherencia de que un heredero de bendición viva de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa cuando un creyente se desvía? Su conciencia le reprende. Difícilmente se duerme, difícilmente está tranquilo. Puede resistir hasta cierto punto, pero sentir que Dios no está a gusto con él o con ella es una aflicción. Y entonces, hasta el rostro del Señor en nuestra contra es una misericordia. ¿Por qué? Para que volvamos, para que le busquemos. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, verdad? Pues nadie quiere pensar que trabajar cuidando marranos y queriendo comer del alimento de los puercos es una buena condición. Tristemente fue lo necesario para ese joven, para que aprendiera, para que dijera, yo estaba mejor con mi papá. Bueno, cuando nos desviamos, el Señor puede mandar aflicciones internas, externas o de las dos, ¿verdad? No, no para destruirnos, sino para hacernos regresar. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Qué misericordia de parte del Señor, que cuando nosotros le provocamos que su rostro esté en nuestra contra, manifiesta su justicia, manifiesta su desagrado con el pecado, pero lo hace de tal manera que nos recupera, nos restaura. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su mucha misericordia. Bueno, hermanos, vivamos entonces con amor a la vida. Vivamos como herederos de bendición. Busquemos la paz con Dios, con nuestros familiares, con nuestros hermanos espirituales en Cristo, con todo mundo en la medida posible, todos los días. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por esta exhortación, por este recuerdo hermoso de tu palabra. Gracias por tu cuidado paterno de nosotros. Te agradecemos que podemos saber que no importa dónde estamos, tus ojos nos velan. No importa en qué condición nos encontramos, tus oídos están atentos. Eres pronto para escucharnos. Pues ayúdanos entonces, Señor, a caminar, a vivir dignamente de ti. Ayúdanos a clamar a ti en la oración en todo momento, a recurrir para ayuda en todas nuestras dificultades. Y Señor, pedimos que nuestras vidas sean caracterizadas por esta paz verdadera, paz con Dios, que resulta en ser gente de paz y de bien para con todos.
Pues todo esto lo pedimos en el nombre del justo perfecto, el que logró la paz, el reconciliador y mediador entre Dios y el hombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a detener la grabación.